pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Que el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que Entonces, Oscar, ¿usted tiene algún cuidado especial en esta época de Navidad a la hora de comer o se va a poner a comer igual que todo el año? No, Camila, ni en esta época ni en ninguna época. Yo, realmente para la comida soy muy bueno, de verdad. Y por cuenta de eso, yo en alguna oportunidad pensé que tenía sobrepeso. Y resulta que no era sobrepeso, sino obesidad. ¿Cómo Esa es una así? historia que, mire, Camila, yo fui a la consulta del médico, pues, que es lo que uno hace de rutina para mirar el tema del peso y demás, y control que hay que hacerse constantemente. Entonces, mire, yo mido 1,77 y fui a la consulta y me pesé. Y en ese momento estaba pesando 90 kilos. Entonces, claro, cuando yo me pesé, y yo dije, caramba, le digo al médico que es amigo mío, le digo, doctor, la verdad es que yo tengo un problema de sobrepeso. Y me dice el médico, Oscar, con todo respeto, tú no tienes problema de sobrepeso, tú tienes obesidad, tú estás enfermo, tú sufres de obesidad. Y me dijo, es una enfermedad. Yo, la verdad, Camila, no tenía ni idea de que el sobrepeso, primero que el sobrepeso es una cosa y que la obesidad es otra. Y lo otro, que la obesidad es una enfermedad, tal como me lo planteó a mí el médico. Y yo, aunque obviamente que la experiencia no me resultó grata, entendí que hay que tener un cuidado porque si no, uno de pasar del sobrepeso a la obesidad es bastante complicado. Pero ¿usted ha sentido problemas de salud por su obesidad, Oscar? Es decir, ¿usted tiene problemas de salud por eso o no? ¿Usted se enteró en el médico que tenía obesidad? Sí, yo me enteré donde el médico que yo era obeso, que lo mío era de obesidad y no de sobrepeso. Y segundo, la obesidad trae consigo una serie entiendo yo, de complicaciones, digamos, del azúcar, colesterol y demás. Pero sobre todo, ¿sabe qué ocurre cuando, por ejemplo, en el caso mío, la columna vertebral mía es bastante frágil? Entonces, el sobrepeso, o mejor dicho, el sobrepeso no, tengo que decir que no es sobrepeso. La obesidad, en mi caso, me causa un fuerte dolor en la espalda que es complicado. Pues mire, como empieza Navidad, ya veo aquí a toda la gente del equipo de trabajo comiendo buñuelo, porque empezó a comerse el buñuelo ya. Está con nosotros Lina Salazar. Ella es coach en salud, que vive en este momento en Washington, D.C., trabaja con mujeres, Oscar, en Estados Unidos y en América Latina, pues que están cansadas de pelear con su cuerpo y con la comida. Pero además es que Lina tiene una práctica que es muy particular y que se llama Volviendo al Cuerpo en Paz con la Comida. Y por eso la saludamos a esta hora, a ver si le ayudamos a usted con ese problema que tiene, don Oscar. Lina Salazar, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días, Camila, y a toda la mesa de trabajo. Gracias por tenerme acá, por la invitación. ¿Qué es esto de Volviendo al Cuerpo en Paz con la Comida? Camila, es un programa que diseñé, es un programa de 8 semanas que diseñé para mujeres precisamente que están cansadas de pelear con el cuerpo y la comida. Mujeres que están cansadas de la obsesión con las dietas, de la preocupación y la culpa y la vergüenza alrededor de lo que comen y además de cómo esta fijación está impactando otros aspectos de su vida personal, profesional, laboral, etcétera. Entonces, ese es el tipo de mujeres con las que yo trabajo. Por ahora son mujeres, en el futuro también trabajaré con hombres, así que, Oscar, puedes anotar mi número. Pero ¿por qué mujeres y no hombres? Porque acá tenemos en la mesa de trabajo el caso de Oscar Montes, pero Oscar, ¿usted se obsesiona con su cuerpo y la comida o a usted no le importa ser gordito? No, yo me cuido a raíz del problema que tengo en la columna vertebral, yo me cuido mucho de la obesidad y del sobrepeso, pero la doctora Salazar, la pregunta de Camila me parece pertinente también, el tema de los hombres, ¿por qué mujeres y hombres no? Claro, Oscar, por ahora estoy trabajando con mujeres porque, digamos, inspirada en mi experiencia personal. Yo tuve un desorden alimenticio, digamos que inspirada en mi experiencia personal y en mi interés por la salud y la comida, decidí empezar este emprendimiento, digamos. Y además hay una verdad, digamos, que tenemos que aceptar, y es que el tema de dietas, de cómo nos vemos físicamente, del peso, es algo que afecta mucho a las mujeres en particular. ¿Cierto? La cultura de las dietas, de la que sé que vamos a hablar más adelante, tiene por, digamos, objetivo comercial
a las mujeres. Está empezando a ser más intensa, digamos, cuando se le apunta al mercado de hombres, pero sabemos que históricamente, además, el cuerpo de la mujer ha sido, digamos, como objeto precisamente de crítica y de controversia, digamos, en términos de feminidad y de qué tan atractivas somos y demás. Entonces, por eso, por ahora me enfoco en mujeres y creo que es importante este trabajo porque las mujeres estamos perdiendo mucho tiempo dorado en mental, energía física, mental y emocional en la fijación con el cuerpo y la comida, en la pelea con el cuerpo y la comida. Pero mire, Lina, yo vivo en México y aquí en México Ajá. digamos que se habla como como una epidemia de obesidad, es decir, la obesidad se ve como una epidemia porque pues hay muy malos hábitos alimenticios y porque pues hay una cantidad de personas que de verdad tienen sobrepeso y uno las ve todos los días. Pero ya se volvió un tema muy obsesivo en este país y el peso entonces se volvió como la única medición de ser saludable. Yo quería preguntarle si al final el peso sí tiene ese indicador de una vida saludable como se lo están poniendo ahora, digamos, la medicina y los médicos y los nutricionistas, etcétera, donde si usted tiene un poquito de sobrepeso, usted ya no es saludable. ¿Eso realmente es así? Mira, esta conversación digamos, es muy binaria, ¿cierto? Y así es como lo estamos viendo. Entonces, y creo que un mensaje que quiero dejar es un llamado a que tengamos la mente abierta, que hay otros modos de ver estos temas y que no es blanco y negro y que no hay verdades científicas absolutas, además. El ser gordo no es malo per se, ¿cierto? No hay ninguna enfermedad que le dé solo a las personas gordas. Yo siempre cuando trabajo con mis clientas mujeres, les digo que ser gordos no es lo que nos enferma. Lo que nos enferma es el modo como vivimos, vidas sedentarias, altos niveles de estrés, ¿cierto? Es más, la fijación en el peso como marcador de salud tiene efectos negativos en nuestra salud, no solo física, fisiológica, sino también mental. Entonces, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que, digamos, el modo como estamos midiendo la salud va con el indicador del peso. Y digamos, la herramienta que usamos para esta medición es el índice de masa corporal, que tiene muchísimas fallas y lo convierten en una medida inútil para determinar niveles de salud. Pero doctora Salazar, yo ahí la voy a interrumpir, porque Dale. ¿cómo es eso de que no hay pues verdades científicas? Claro que las hay, y ya los doctores y la medicina ha dicho, si usted tiene sobrepeso, si usted está gordo, pues puede tener un problema de salud. Y obviamente cuando usted es obeso y está gordo, pues el médico le dice se tiene que adelgazar porque si no puede empezar a tener problemas de circulación, tener problemas en los huesos y tener otra cantidad de enfermedades. Camila, mira, hay evidencia científica, y esto no es reciente, esto viene desde los 60, 50, 70. Hay evidencia científica que muestra que la relación entre peso y salud es de correlación, no de causalidad. Eso es una diferencia que hay que tener, es muy importante esa diferencia. Es decir, no hay estudio científico. Por la naturaleza de los estudios que se hacen en relación al peso y salud, no hay ningún estudio científico que pueda probar la causalidad, solo correlación. Entonces, eso por un lado, digamos, este tema es súper importante. Segundo, hay mucha evidencia científica, estudios en curso, estudios existentes que muestran, por ejemplo, que se preguntan, que quieren hacerse la pregunta de ¿la obesidad es un síntoma o una causa? ¿Cierto? Entonces, precisamente como no se puede probar la causalidad, no se puede probar si soy obeso o tengo sobrepeso, entonces voy a morir más pronto o voy a tener tales y tales enfermedades. Como no se puede probar eso, la pregunta es válida. La obesidad puede ser un síntoma o un modo en que el cuerpo se está defendiendo de temas como, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Entonces, tener muy claras la causa y el efecto en estos temas es muy poderoso, porque cuando no lo tenemos claro podemos cometer errores a la hora de prestar servicios de salud. Es decir, y me refiero precisamente a que llega, digamos, un paciente a la oficina de su médico y la receta, digamos, tiene que perder peso, sin, digamos, entrar a mirar biomarcadores y demás. Ser gordo Sí. no necesariamente es ser Lina, poco saludable. Dime.
Ni, justamente eso, si Oscar es el obeso de la mesa, yo soy el gordito. Y le pregunto como gordito, ¿cuánto daño hace pesarse a diario? O sea, ¿usted sugiere que tengamos una pesa en la casa o al contrario que no la tengamos? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te dice la pesa? ¿Qué te dice la pesa? Pues la pesa dice que peso 90 kilos, pero la pesa no cambia. Trato de hacer lo posible y no qué cambia. pena. Okay, Usted, pero, si bueno, Oscar, espera un momento, espera. permítame, doctora Salazar, pero, si Oscar está obeso, midiendo 1,77 y pesando 90 kilos, Gonzalo, usted no es gordito. Gonzalo, usted Bueno, también tiene hablemos, obesidad. Es esto obeso, me parece, Camila, me parece bueno que hagas esa nota, porque algo que es importante es que entender, y que la gente sepa, ¿no? Esto es un llamado a que la gente, digamos, haya más educación alrededor de estos temas. El índice de masa corporal es la relación entre la altura y el peso de una persona. Solo esos dos números. El índice de masa corporal no tiene forma de discriminar la grasa y los músculos, ¿cierto? Y tampoco tiene en cuenta la edad, el origen étnico, si la persona está enferma o tiene antecedentes familiares. Entonces, no sé quién fue la persona que me hizo la pregunta a la pesa, disculpa, pero ese número, o cuando vas al médico y te dan tu índice de masa corporal, no quiere decir que estés bajo riesgo de mortalidad o de riesgo de tener diabetes y demás. Son los biomarcadores, tu estilo de vida y de otros factores que digamos, son indicadores de tu salud. Pero, no el peso. Doctora Salazar, hay un oyente que nos está escuchando hasta ahora, que se llama Karelman, y nos escribe a través de redes sociales diciendo que es irresponsable lo que estamos diciendo, porque claro que hay enfermedades que solo le dan a la gente pues que está gorda, que el síndrome metabólico, que donde hay un flaco con esa enfermedad, por ejemplo. Es decir, que hay enfermedades que sí solo le dan a la gente pues que está subida de peso y que no tiene un peso sano. Camila, la evidencia científica, de nuevo, yo feliz de compartir los estudios con ustedes. Hay estudios que muestran, y pues estos son estudios en ¿cómo se dice? En journals, no sé cuál es la palabra, científicos, que muestran precisamente que por ejemplo, que una persona gorda y activa es más saludable que una persona delgada pero sedentaria. Y que, por ejemplo, la pobreza y la marginación están mucho más fuertemente asociadas con diabetes tipo 2 que factores convencionales como el peso. Entonces, pero, doctora Salazar, dígame. Pero, doctora Salazar, mire, me parece que es importante precisar un poco lo del sobrepeso y lo de la obesidad. Porque es que yo entiendo que la obesidad sí es una enfermedad. El sobrepeso no es tan crítica la situación, pero la obesidad, me parece que ahí sí, y los oyentes deben estar pensando exactamente en la obesidad más que en el sobrepeso, creo yo. Mira, una cosa, creo que hay como que aclarar dos cosas. Cuando hablamos de gordo es la palabra que usamos nosotros como en el día a día, ¿cierto? Digamos, en el día a día. Pero es la palabra que usamos cuando vemos a alguien físicamente, la tenemos enfrente y vemos cómo se ve físicamente. Pero el índice de masa corporal, el lenguaje, las palabras del índice de masa corporal son bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Esas son las que se usan en el establecimiento médico. Entonces hay que hacer esas dos diferencias. Y digamos, hay evidencia, ¿cierto?, que muestra que si tú miras, digamos, el espectro del índice de masa corporal, las personas que tienen más riesgo de mortalidad son las que están en los extremos. Es decir, las personas que tienen muy bajo peso o sí, las personas que tienen obesidad extrema, pero no los que son los que tienen sobrepeso. Lina. ¿Sí es claro ese punto? Sí, pero mire, doctora Salazar, permítame saludar también a Ricardo Nazar Bechara, que es el jefe de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Fundación Santa Fe y es médico de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica. Doctor Nazar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes. Mire, entramos en Navidad, es el momento en donde empezamos a comer buñuelos, nos subimos de peso. Yo acá tengo dos compañeros que yo no sé, pero a mí me parece que están gorditos. Y acá estamos entonces tratando de entender, porque siempre se nos ha vendido y se nos ha dicho que ser gordo pues no es saludable.
y que ser gordo pues tiene unas implicaciones precisamente para el cuerpo y para la salud que deberíamos tratar de evitar. ¿Eso es así o no? O como dice la doctora Salazar, no es solamente el índice de masa corporal el que debemos mirar. Sí, yo estuve escuchando a la doctora y me parece que tiene razón en varios aspectos. Y lo que sí es verdad es que uno debe diferenciar objetivamente lo que es sobrepeso de obesidad. Una es una enfermedad que se llama obesidad. Y lo que no es obesidad, lo que tampoco es peso normal, pues lógicamente es sobrepeso. Y es, de todas maneras, aunque no es una enfermedad todavía, puede ser un gatillo bastante importante para terminar siendo eso. Entonces, lo que sí hay que discriminar completamente es que es obesidad. Y obesidad definitivamente sí es una enfermedad. Ahí, doctora Salazar. Sí, sí. Adelante. Yo ahí tengo algo. Doctor Nazar, gracias por su intervención y mucho gusto estar conectados. Yo, de nuevo, este es un llamado, este es un llamado a que hay muchas caras de la moneda en este asunto, ¿cierto? Cuando, digamos, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Americana han declarado que la obesidad es una enfermedad, lo hicieron en 2013. ¿Cierto? Pero esto lo hicieron, pero no, digamos que no fue una decisión unificada o que no tuviera contradictores o que no o una decisión contra la que no hubiera evidencia en contrario. Entonces, y digamos que esos argumentos en contra, que además fueron de un ente interno de la Asociación Médica Americana, uno de esos argumentos era, por ejemplo, que no hay síntomas específicos de la obesidad. Es decir, y las enfermedades por lo general tienen síntomas y no hay un síntoma específico de la obesidad. Es más, la obesidad es más un factor de riesgo, ¿cierto? Para otras condiciones, más que una enfermedad como tal. Entonces, ese es un primer factor que hay que considerar. Y de nuevo, esto es un llamado al pensamiento crítico y a tener la mente abierta, que hay otras opciones de ver estos temas. Y el segundo aspecto, dígame. Yo sí quisiera ser reiterativo en esto. La Organización Mundial de la Salud, yo creo que sí ya tiene muy bien establecido qué es obesidad, qué es sobrepeso, que es normal, que es un estado normal de peso, y que es un estado por debajo de la normalidad, que también es una patología. Yo quiero hacer una connotación de lo que se habla aquí. El índice de masa corporal es una fórmula matemática que lógicamente sí tiene sus inexactitudes. Y definitivamente uno no puede comparar una persona como, les voy a dar un ejemplo muy claro, que es el de Tyson, el boxeador, que en su momento dado, en su mejor época deportiva, tenía 42 de índice de masa corporal, pero no era obeso. Lo que decía la doctora es cierto. El índice de masa corporal no discrimina lo que es músculo, lo que es hueso, lo que es grasa, lo que es agua en el cuerpo humano. Entonces, lógicamente, el índice de masa corporal, para ser más exactos a la hora de una consulta, puede ayudar y mirar la conducta del paciente y la actitud del paciente ante la vida, y que si es una persona pues sedentaria, que no hace ejercicio, pues lógicamente podría llegar, si ya están en términos de obesidad, pues lógicamente sí sería una exactitud del índice de masa corporal. Lo que no es comparativamente con un deportista como Mike Tyson, que como reitero, es una persona que tenía 42 de índice de masa corporal, o sea, obesidad grado 3, según el índice de masa corporal, pero la realidad es que Mike Tyson en esa época tenía solamente 12% de tejido graso en su cuerpo. Entonces, es realmente sí, es un aproximador para realizar, y me parece que de todas maneras es una buena herramienta para el médico general, para el médico en general, pues de los que hacen revisiones en pacientes de primera vez, para que se analice y empiece a analizar ya el problema de obesidad, que es un problema que se debe ahondar profundamente en el paciente, porque sí lleva a tener enfermedades que podrían ser mortales. Camila, yo quiero enfatizar de nuevo el punto de la correlación y no la causalidad.
no hay causalidad probada entre la obesidad y ninguna enfermedad. Y lo otro que quiero, digamos, traer a colación es el tema de que salud no es solo la salud fisiológica o física, salud también es salud mental. Y, digamos, un tema que he estudiado mucho son los efectos psicoemocionales de la discriminación por peso en la sociedad. De hecho, yo tengo un podcast, es en inglés, y tuvimos hace poco a una investigadora, doctora, PhD, doctora nutricionista de la Universidad de Michigan, que estudia estos temas. Y la evidencia es que la discriminación por peso en el ámbito laboral, en las instituciones académicas, el matoneo y demás, tiene efectos negativos sobre la salud fisiológica y psicológica de las personas. Pero entonces, lo que le entiendo, doctora Lina, Salazar, permítame, Valeria, un segundo de lo que usted está diciendo, es que puede ser incluso más dañino el bullying que reciben los gorditos para su salud. O sea, el bullying que le acabo de hacer a Oscar y a Gonzalo, mis compañeros de mesa de trabajo, que realmente la misma gordura en sí. Yo creo que juegan un rol muy importante, te lo digo por experiencia propia, por la experiencia que tengo con mis clientes y por estudios existentes que hay sobre la relación o la correlación entre la incidencia de desórdenes alimenticios o alimentación desordenada, obsesión con el peso, obsesión con problemas de imagen corporal. Hay correlación entre precisamente la discriminación y el sesgo por peso en el ámbito médico también. Y todos estos temas que te acabo de mencionar, los desórdenes alimenticios y demás, sí hay una correlación. Además, no todos, pero sabemos la experiencia, por ejemplo, de ser discriminada por peso, de no tener, que la sociedad, que no te veas visualizada en la sociedad y que la persona que es gorda en la sociedad sea mostrada como una persona perezosa, indisciplinada, no exitosa, que se va a quedar sola, etcétera. Todos estos mensajes, que son parte de la cultura de las dietas también, todos estos mensajes tienen un efecto en los niveles de estrés y en consecuencia a las hormonas de cortisol y demás. Yo le pregunto. Déjame cierro. Que sí hay una correlación entre precisamente la discriminación por peso y sí puede a veces ser más nociva que el mismo remedio, por ejemplo. Doctor Nazar, adelante. Yo sí quisiera, yo estoy de acuerdo en que todas las discriminaciones afectan al paciente con obesidad, eso es el diario vivir. Y es una de las grandes preocupaciones cuando uno está atendiendo el paciente. Pero yo quiero explicarles a ustedes un poquito que es que el factor de obesidad, de un paciente de obesidad, es multifactorial. Son muchísimas las causas que pueden ayudar a que el paciente termine, lógicamente, en un problema de obesidad. Pero igualmente, el tratamiento de los pacientes con obesidad, por lo tanto, no puede ser de una sola persona. El tratamiento del paciente con obesidad es multifactorial, es multidisciplinario y de grandes especialidades. Generalmente nosotros aquí en la Fundación Santa Fe, cuando abordamos el tema de un paciente de obesidad, nunca lo ve solamente el cirujano. Eso sería irónico y no sería lo ideal. Ustedes tienen que mirar las etiologías de la obesidad y dentro de ellas hay muchísimos factores. Y también lo que produce la enfermedad de la obesidad, por lo tanto, no debe ser tratado por un solo especialista. Nosotros, si de entrada un paciente con obesidad, de entrada solamente es valorado por nutrición, endocrinología, psiquiatría y medicina del deporte. Después de estos movimientos, lógicamente al paciente hay que ayudarlo en todo sentido. La discriminación, el bullying, pues, lógicamente no solo afecta a un paciente con obesidad, sino a cualquiera. Hasta los niños en el colegio son afectados por el bullying y todos estos factores son muy importantes. A mí me parece que es muy importante que se entienda de todas maneras que la obesidad sí es una enfermedad. Las estadísticas mundiales con evidencia 1A en medicina demuestran que un paciente con índice de masa corporal por encima de 30 ya podría tener, o de 27 podría llegar a tener más del 30% de probabilidad de generar una diabetes. Es decir, lo que quiere decir la doctora
es que lógicamente la obesidad es un producto de varias cosas, de la falta de ejercicio, de la falta de unos buenos hábitos nutricionales, de saber comer bien. Ustedes tienen que entender que América Latina se está diferenciando del resto de los continentes, porque en América Latina cada día somos más obesos y estamos en sobrepeso. Pero permítame, y doctor. Por encima de muchos sitios en donde no es más ni menos que un problema ya muy grande. México es el país con mayor obesidad del mundo y no quiero que nos apartemos de esa problemática, porque en Colombia solamente 1 de cada 5 de personas ya están en sobrepeso y 1 de cada 3, perdón, es 1 cada 5 están en obesidad y 1 cada 3 están en sobrepeso. Permítame, doctor. Entonces, esto es muy importante, de que no es la problemática de que si el gordito es feliz, no es feliz. Claro que es que hay que atender al obeso como tal, como un paciente debido, en el cual también está la parte psiquiátrica. Nosotros le damos una gran connotación a esta parte y a la parte de ejercicio. Pero permítame, doctor, yo lo interrumpo aquí porque es que creo que estamos hablando de dos temas. A ver, uno, que evidentemente, y ya no existe pues ningún cuestionamiento a eso, que el sobrepeso es malo para la salud y la gente no debería estar obesa. Pero acá tengo, según lo que entiendo de la doctora Salazar, es que también hay una cultura de que se ve al gordo como que no es sano, como que es perezoso, como que hay una discriminación hacia la persona que es gorda. Y yo qué pena, pero le pregunto a mis compañeros, Oscar, ¿usted ha sentido a veces ese bullying o esa discriminación hacia los gorditos? No, Camila, la verdad que no, pero además porque, digamos, como casi todos somos gorditos y estamos medio pasados de pesos, entonces pues ahí entre todos nos miramos y estamos como en las mismas. El tema sigue siendo importante porque cuando se habla de la obesidad, yo creo que ahí sí hay demasiado volumen corporal. Ahí creo que ahí sí hay una discriminación, me parece. Pero, Gonzalo, ¿y usted? ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminado por su peso y siente que sí hay como una estigmatización hacia el gordo? Aquel que el gordo se mira mal, se mira que es perezoso, se mira que está enfermo, etcétera, etcétera. Tanto como perezoso no, pero a mí me da mamera que cada vez me digan, uy, estás como más gordo, uy, has engordado. O sea, esa frase a uno le duele en el corazón como gordito, y se lo digo. Eviten decirle a una persona con sobrepeso o con gordo o que es gordo, oye, estás como más gordo, ¿pero oye, por qué? has engordado. ¿Por Eso qué? no lo diga. ¿Por qué no decirlo? Pues porque a uno no le sienta bien. Porque ser gordo físicamente a uno no le gusta, ¿no? A mí no me gusta ser gordito en este caso porque yo me considero gordito, no obeso. Yo quisiera ser más flaco, pero a uno le duele y le pega en el ego. Eso es porque es un tema de ego. Me pega en el ego el hecho de no poder tener el peso que yo quisiera o el cuerpo que yo quisiera tener. Pero entiendo según... Pero Camila, escúcheme Camila, ¿saben dónde sí de pronto se ve más la discriminación? En este caso, en el caso de las mujeres, en algunos empleos. Por ejemplo, en atención al cliente, en servicio al cliente, uno siempre ve señoritas o señoras muy esbeltas. Uno muy pocas veces ve que la persona que atiende al cliente es una persona obesa. En el caso de las mujeres creo que hay más discriminación y algunas empresas lo hacen. Y es un poco lo que entiendo, doctora Salazar, que es también lo que se busca en esta reflexión, y es que esa cultura en donde al gordo se le discrimina. Exactamente, Camila. Es que vivimos en una sociedad gordofóbica, ¿cierto? Le tenemos fobia a la gordura. Por esas mismas cosas que la mesa de trabajo estaba diciendo. Eso es como en el imaginario, es como ser gordo es ofensivo. O ser gordo es señal de que tú no tienes disciplina y de que tú deberías tener control de tu peso. Cuando sabemos que todos venimos en diferentes formas, sabores, colores, pesos, tallas, y la diversidad corporal existe y no todos podemos tener el peso que nos venden, es el peso ideal. Y a veces lo que pasa en estos asuntos es que hay como un traslape, como que se confunde nuestro miedo a la gordura con nuestro deseo por salud, ¿cierto? Tú dijiste algo, Camila, que te invito a reconsiderar, y es que tener sobrepeso es malo. Y de nuevo, yo me refiero de nuevo a la evidencia. Pero no lo dije yo, doctora Salazar, lo dice el doctor Nazar de la Fundación Santa Fe, exacto. Que dice tener sobrepeso no es saludable. Entonces, me gustaría entonces que el doctor Nazar nos contara sobre la paradoja de la obesidad, que es un cuerpo de evidencia epidemiológica
que presenta, digamos, que hay mayor como índice de longevidad en las personas con sobrepeso y obesidad, de supervivencia, perdón, en diferentes enfermedades. Entonces, el hecho de que haya ya esta evidencia es un gran, digamos, invita al cuestionamiento, ¿no creen? Doctor Nazar. Yo creo que todos estamos hablando de factores en favor y de factores en contra. Yo quiero explicarles a ustedes unas cosas que yo lo voy a explicar de la manera más sencilla, porque me parece que hay un aspecto que hay que diferenciar. Hay personas que desde que nacen son grandes, medianas o pequeñas, pero diferente es el peso ya en relación con esa estructura física que tiene el paciente. Entonces, por eso es que se hacen indicadores antropométricos, que son las medidas, por ejemplo, como las circunferencias de la cintura, en fin, todas estas que ayudan a tomar decisiones si el paciente, lógicamente, está en sobrepeso o no. A la doctora le quiero hacer una reflexión. Es decir, yo no quiero para nada invitar a discriminar a las personas, porque mi tarea es precisamente ayudar a estas personas que están en sobrepeso y en obesidad, y claro que no. Pero definitivamente el sobrepeso es un indicador a enfermedades, lo es, claro que sí, y eso está con la mayor evidencia del mundo entero, con verdaderamente evidencia uno a. Igual que, lógicamente, retirándonos de la obesidad, que ya es una enfermedad. Ahora, entonces, si una persona es pequeña y está en sobrepeso, no significa que su estructura ahora sea grande, sino que está en sobrepeso. Claro. Si una persona es de estructura grande y está en sobrepeso, pues sí, es una persona que también hay que cuidarle su estructura física, que es de una persona con huesos grandes, más pesados, en fin, lo cual es natural en nuestra persona. Permítame. Entonces, lo que sí es muy importante es diferenciar la estructura del cuerpo con la relación del peso. Permítame, porque también está con nosotros en la línea la doctora María Elvira Tobón, que es psicóloga, pero además es creadora o cofundadora del Cuerpo que Somos, porque entiendo que también aquí estamos hablando, y de lo que decía la doctora Salazar, de esa gordofobia que estamos teniendo en Colombia y en el mundo hoy en día. Doctora Tobón, bienvenida a Mañanas Blue. Buenas tardes, Camila, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos ustedes y a toda la mesa de trabajo y a los dos profesionales que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Doctora Tobón, yo le preguntaba a mis compañeros de la mesa de trabajo que tienen sobrepeso, y uno de ellos me decía, oiga, sí, a mí no me gusta que me digan gordo. Y yo le preguntaba por qué, y decía, porque yo no quiero ser gordo, y cuando me dicen que estoy gordo, me lo están recordando todo el tiempo. Esta gordofobia que dice la doctora Salazar existe, ¿qué daños psicológicos tiene sobre la gente que es gorda? Pues claro, mira, pues tiene que ver, estos daños psicológicos están muy permeados por una cultura de dietas, de restricción que viene desde hace muchas décadas, y que alimenta esta gordofobia o ese temor que muchos hemos tenido de ser gordos en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Porque usualmente el que es gordo o el que tiene sobrepeso o obesidad, se le asocian aspectos de personalidad, de carácter o de comportamiento como que no son muy favorables, ¿es cierto? Entonces usualmente se cree que las personas que tienen un sobrepeso son personas perezosas o con falta de compromiso o indisciplinadas, ¿cierto? Que no tienen fuerza de voluntad, que no tienen carácter o que no tienen fuerza o autocontrol, ¿cierto? Entonces las personas se terminan sintiendo muy mal con todo esto. El Cuerpo que Somos, como lo mencionaste, es un movimiento, pues es un centro de psicología aquí en Medellín, pero también es un movimiento social que quiere empezar a generar más apertura frente al tema de la imagen corporal, la relación con la alimentación, porque lo que hemos visto desde mi experiencia personal, como también desde las investigaciones y muchas mujeres que han pasado por el Cuerpo que Somos desde que fue creado hace más de 3 años y medio, 4, es que muchas personas sufren alrededor de su relación con el cuerpo, incluso independientemente si tienen obesidad o no, ¿cierto? Y sufren con su imagen corporal porque ha habido
durante muchas décadas, y también aquí estoy de acuerdo con Lina, más que todo en las mujeres hemos sido valoradas o hemos aprendido más bien a ser valoradas por el cuerpo. Entonces el cuerpo se convierte en una manera de ser reconocidas. Entonces nuestra atención ha sido dirigida demasiado hacia nuestra apariencia física. Y bueno, entonces, doctor, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, yo quería preguntarle... Yo quisiera agregar una cosa que se me hizo muy importante. Me encanta el trabajo que está haciendo la doctora con esta sociedad. Y lógicamente les quiero decir algo que es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo en ese punto con las dos doctoras. No hay nada que hacer, es una posición tremendamente lógica en este mundo. Ahora, eso dice mucho, porque es que en Colombia tenemos un grave problema que personas están haciendo cirugía bariátrica a personas que no las necesitan. Sí. Y simplemente por lo que dicen las dos doctoras, porque las están acosando constantemente, día a día, a que tienen que tener un cuerpo, sobre todo en las mujeres 90, 60, 90. Doctor, yo justamente aparte como de la presión que hay sobre el cuerpo y la estigmatización, digamos, que hay sobre todo en las mujeres, quiero preguntarle sobre un tema específico. Yo vivo en México y tuve mi hija y no le pude dar tanto tiempo de fórmula, y cuando fui al doctor, lo primero que de leche materna, lo primero que cuando fui al doctor le dije, bueno, ya se me acabó la leche, me dijo, cuidado con la fórmula que le va a dar obesidad, cuidado que le va a dar obesidad, y hubo como hay una paranoia con el tema de la obesidad, y yo me traumaticé y empecé a mirarle el peso a mi hija todo el tiempo, y el peso, y estuve como paranoica con el tema, hasta que me di cuenta que eso es un mito. Hay un mito entre la leche materna y la leche de fórmula y la obesidad, y me empecé a investigar, y hay una cantidad de mitos alrededor de la obesidad. ¿No será que si hay razón cuando hablamos de que hay demasiados mitos que están estigmatizando a las personas, haciéndole daño a la sociedad alrededor de la obesidad? Sí, yo sí creo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me parece que definitivamente no podemos exagerar ni tampoco disminuir. Por eso hay que basarnos en las partes científicas, en la información científica que día a día tenemos. El problema, yo vengo diciendo desde hace muchos años, es que en Colombia, por ejemplo, que es en el país en el que yo vivo, tenemos un problema de falta de educación, de buenos hábitos nutricionales, de impulsar a las personas a que hagan buen ejercicio, de hacer que las personas entiendan que cada persona es un ente administrativo, que lo que consume hay que gastarlo. Lógicamente, hoy día cada vez tenemos menos capacidad de hacer ejercicio, pero uno puede coger y caminar hasta el trabajo, también algunas personas. Y eso es importante, que tenemos que impulsarlo. Dígame. Justamente con lo que está diciendo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es más factible que una persona con sobrepeso sufra de un infarto que una persona que no tiene sobrepeso? No, en eso estoy de acuerdo. Las posibilidades... Las posibilidades sí son iguales. Una persona con sobrepeso tiene la misma capacidad o posibilidad de sufrir un infarto que una persona que está saludable en cuanto a peso se refiere. Pero entonces en ese orden de ideas, lo que usted dice, doctor Nazar, es que lo que menciona la doctora Salazar es verdad. No existe ninguna enfermedad que usted tenga mayor probabilidad de adquirirla porque es gordo a que cuando es flaco. No, una cosa es sobrepeso y otra cosa es obeso. Quiero ser muy claro. Si usted me dice que por estar en sobrepeso usted tiene la probabilidad de tener un infarto o de tener la posibilidad de ser diabético, la respuesta podría ser sí. Lo que pasa es que la evidencia nos está haciendo falta terminarla. Los grandes estudios que están haciendo medicina interna, sobre todo los endocrinólogos y los cardiólogos, sí relacionan el exceso de peso con enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. Ahora, doctora Lina, lógicamente se necesita definitivamente una mejor evidencia. Claro. Doctora Lina, quiero, desde el 2009 entiendo existe la ley antiobesidad en Colombia, y obviamente porque es un tema de salud pública.
Pero ¿usted cree que falta más de parte del Estado, más políticas para garantizar que los ciudadanos no sean obesos en este país? Hoy hablamos de campañas en contra de la comida chatarra, de gravar con impuestos las bebidas azucaradas, pero ¿le falta más al Estado en cuanto a políticas públicas? Mira, yo creo que tú tocaste un punto muy importante y es que hay muchos factores, y esto lo dijo el doctor Nazar, lo cual valoro mucho, y es que el peso está dado por diferentes factores. Hay unos que son genéticos, sobre los que no tenemos control, ¿cierto? Y hay otros también externos, que son precisamente, digamos, esos esfuerzos, digamos, del sistema de salud o sistema de parques y recreación, etcétera, por crear un ambiente que sea conducente a la salud. Entonces, yo creo que ese es el rol del Estado en ese término, no tanto en demonizar la obesidad, que me parece que es de nuevamente peligrosa en términos de los efectos psicológicos que puede tener en la población, no solo en ese frente, sino también en crear y promoción de ambientes que crean acceso a oportunidades para evitar el sedentarismo, para comida más saludable, etcétera. Pero una cosa que sí debo decir ahí, yo entiendo, porque yo estudié administración pública, yo tengo y soy abogada, entonces entiendo muy bien el tema en términos de salud pública, los esfuerzos que debe hacer el gobierno en términos de legislación de bebidas azucaradas y demás, eso lo entiendo. Pero, y de nuevo, yendo, digamos, un poquito a lo que estaba hablando María Elvira, quiero llamar la atención sobre la importancia de no demonizar la comida. Porque esta demonización y digamos, división de comida en comida buena y comida mala y demás, esto puede llevar precisamente a la obsesión y al miedo a la comida. Esto puede llevar a restricción ante la comida. Y, de nuevo, hay estudios, hay evidencia, y lo veo en la experiencia con mis clientas, la restricción tiene por efecto, y es un imperativo biológico, tiene por efecto perder el control alrededor de la comida. Entonces, cuando tenemos gente que come en exceso o come emocionalmente o tiene atracones y demás, es un resultado de la restricción. Entonces, por eso veo que entiendo en términos de salud pública lo que se debe hacer, pero hago un llamado también al cuidado en cómo hablamos de la comida y la presentamos. En vez de promover la restricción y el control, promovamos más bien las prácticas positivas, ¿cierto? Es más fácil promover el hacer que el no hacer. A propósito de lo que estaba comentando la doctora Salazar, yo le pregunto al doctor Nazar, mire, doctor Nazar, uno hace ejercicio y se cuida con la alimentación no para estar gordo o dejar de estar gordo, sino para estar saludable. Es lo que a uno le dicen los médicos. Es decir, yo sí creo que el tema del peso tiene que ver con la salud, o ese concepto ha cambiado. No, está en lo correcto, y lo que está diciendo la doctora también es tremendamente correcto. Hay 6 factores que no se les deben olvidar a las personas como factores protectores para no llegar a ser una persona con obesidad, para no llegar a ser obeso. Lo que usted está diciendo es un punto muy importante, es que uno no debe hacer ejercicio para bajar el peso, sino para mantenerse sano. Estoy totalmente de acuerdo. Y el otro factor que les quiero decir es que uno debe tener una buena variabilidad en los alimentos. Debe ser variable la escogencia de los alimentos, no arraigarse a una sola familia de alimentos, porque es que el problema que tenemos en América Latina, más que en cualquier otro continente, es que nosotros estamos más marcadamente en los extremos. Somos más obesos y somos más desnutridos. Entonces, hay personas que están con hambre y hay personas que están sobrealimentados. Entonces, desgraciadamente en América Latina, la escogencia de alimentos con carbohidratos y grasas, lógicamente aportan grandes cantidades de calorías al cuerpo y eso es lo que vamos guardar muy bien. Y eso es lo que vamos a empezar a comer en esta Navidad que arranca precisamente mañana, y por eso hoy estábamos hablando de ese tema, porque hay que tener cuidado y teníamos 2 visiones o 3 visiones al respecto. Se nos acaba el tiempo, es la 1:00 p.m. en punto, y por eso quiero darles las gracias a todos nuestros invitados, a Lina Salazar, a María Elvira Tobón y al doctor Ricardo Nazar por habernos acompañado hoy aquí